Bueno, pues Dios les bendiga. Ya estamos en la clase 108. Son más de 2 años lo que ya llevamos grabado de clases. Son más de 108 mensajes que se han dado, aparte de los mensajes de teología del matrimonio y demás. Y antes de comenzar, pues les pedimos ahí de sus oraciones. Estamos teniendo problemas para ingresar al grupo de WhatsApp y pues les pido eso, sus oraciones. Lo demás, Dios pues nos irá ayudando a solucionar el problema de ingreso al grupo de WhatsApp y pues para poder ver los pendientes económicos que esto conlleva. Vamos a estar analizando una porción que está en Primera de Crónicas 17, pero pues antes vamos a recordar que nosotros nos habíamos quedado bastante atrás y ahorita voy a aclarar como por qué dimos este brinco tan grande en cuanto a contenido. Nosotros nos quedamos la sesión pasada en Primera de Crónicas 10. Terminamos Primera de Crónicas 10 y ahorita estamos saltándonos en Primera de Crónicas 17. Entonces, eh, a lo mejor haya la duda y les voy a explicar. Lo que pasa es que nosotros cuando entramos a la narrativa de la vida de David, Primera de Crónicas, eh, a partir del capítulo 11, habla de cómo David es proclamado rey de Israel, cómo conquista a Sión, cómo traslada el arca del pacto, pero todo esto viene con una oración de gracias en el capítulo 16 y cómo se ordenan los sacerdotes. Pero el capítulo 17 de Primera de Crónicas, cuando nosotros lo empezamos a leer, nos da unos versículos que realmente son como eh, bastante profundos cuando los analizamos, pues como los debemos siempre de analizar. Ahorita los vamos a leer, que es Primera de Crónicas 17, 12 y 14, y vamos a empezar a quitar las obviedades del texto, ¿no? Para eso vamos a hacer una vinculación. Esta es la agenda del día de hoy, una vinculación entre Primera de Crónicas 17 y Hebreos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, que ya de ahí ya tenemos problemas, ¿eh? Bueno, también tenemos estudiando Primera de Crónicas 17, 12 al 14, las características de el hijo. Ahorita les va a hacer ruido el por qué hijo. Vamos a ver qué significa él edificará mi casa y qué significa lo confirmaré en mi casa según Primera de Crónicas 17, 12 al 14. Estaría bien que antes de comenzar, pues que tomáramos todos una libreta, algo con lo que podamos apuntar, porque la sesión del día de hoy es demasiado rica en contenido y estuve buscando, ¿verdad? Algo parecido a lo que vamos a presentar el día de hoy en algún libro o manual, pero realmente no lo hay, ni siquiera en los comentarios interlineales griegos que tiene la editorial CLIE. Ahorita vamos a ver esta vinculación entre Primera de Crónicas 17, 12 al 14, sobre todo con una porción muy específica de Hebreos 3. Entonces, vean por favor esto. Si nosotros, aquí les pongo el texto de las dos porciones. Si nosotros entramos a Primera de Crónicas 17, 12 al 14, eh, vamos a ver lo siguiente. Dice, Él me edificará casa y yo confirmaré su trono
eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Bueno, vamos a contextualizarnos primero. Esta porción específicamente es cuando Dios le habla a David, ¿sí? Acerca de que uno de sus descendientes pues iba a reinar para siempre. Ahí es donde entra el peligro de hacer obvio un texto. Debemos de tener mucho cuidado porque la Biblia tiene todo escrito por algo y a veces muchos de nosotros que ya llevamos años estudiando con rigurosidad la Biblia, llegamos a volver obvio un texto que estamos leyendo. Ahorita les voy a explicar por qué puse estos colores en los textos. Pero si ustedes se dan cuenta, y me voy a regresar al título de la sesión del día de hoy, es preguntarnos, ¿cristología y soteriología o la descripción del reinado de Salomón? Me vuelvo a pasar al texto. Primera de Crónicas 17, 12 al 14 es un texto que describe, ¿verdad? Precisamente parte de lo que se iba a estipular en el reinado de Salomón, sí, pero eso no quiere decir, ojo, eso no quiere decir que exclusivamente. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, ustedes se dan cuenta en verde, por eso ocupé los colores así. El versículo 12 de Primera de Crónicas 17 dice, Él me edificará casa. Pongamos atención en eso. Más adelante en el versículo 14 dice, sino que lo confirmaré en mi casa. O sea, Dios le está diciendo a David esto acerca de uno de sus descendientes. Pero cuando nosotros nos vamos a Hebreos, y esto fue algo que me puso el Espíritu Santo cuando estaba yo leyendo, esta conexión que existe entre Hebreos y Primera de Crónicas, y yo jamás lo había visto, y vuelvo a repetirlo, lo busqué incluso en libros y no lo encontré. Vean qué hermoso lo que dice la palabra. Hebreos 3, 5 y 6. Dice lo siguiente, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, y aquí pongo el énfasis en verde igual, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. A ver, ahí es donde entra la vinculación entre estos textos. Hebreos literalmente dice que esa casa somos nosotros. Ahí es donde entra, y lo vuelvo a decir, las no obviedades. Es muy difícil vincular textos cuando no se tiene ni siquiera información en los libros, o personalmente yo no la encontré. Cuando el Señor pone algo en nuestro corazón, como fue en este caso, realmente que nos va a impresionar muchísimo estudiar los textos de esta manera. ¿Qué es lo que pasa? Que si bien el contexto de Hebreos está hablando de la iglesia, también está hablando de la familia de Dios y está hablando de nosotros como casa espiritual, que según Primera de Corintios, según el apóstol Pablo, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y en Primera de Crónicas, lo que Dios le estaba diciendo a David es que un descendiente de él iba a llevar a cabo dos acciones sobre su casa, que ya hemos visto que según Hebreos también somos nosotros. Número uno, edificar, y número dos,
iba a ser este descendiente de David, evidentemente Cristo, confirmado sobre la casa de Dios, o sea, sobre nosotros. Vamos a ver qué significa esto, porque tampoco es obvio lo que significan estas dos palabras en hebreo. Pero antes, bueno, aquí les puse estas imágenes para recordar, ¿no? Según hebreo, somos igual a la casa o al templo de Dios. Antes de pasar estas dos acciones sobre el edificar y el ser confirmados, ¿verdad? Hay que ver las características propiamente de, del Hijo de Dios. ¿Cómo es que el Hijo de Dios, qué características tiene y por qué toma un papel relevante en nuestra vida? Para eso vamos a estar yendo a Hebreos 1, Hebreos 1, de los versículos 8 al 12. Dice la palabra lo siguiente: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Este es el primer juego de características que nos dice Hebreos acerca de este descendiente de David, que sabemos que es Cristo y que es hijo de Dios. ¿Qué es lo que nos dice el autor de Hebreos? Bueno, vemos una serie de características como muy importantes, que vemos que es hijo de Dios mismo, evidentemente es Dios mismo, es rey lleno de equidad, es rey santo y es el rey fundador y creador de toda la tierra. Es interesante incluso verlo en griego, porque esta palabra tierra en griego es cosmou, que prácticamente se refiere a todo el cosmos, a todo el universo creado. Ahora, Hebreos 2 también nos dice una serie de características de Cristo. Acuérdense de todas estas características, porque ahorita que pasemos al segundo y tercer punto, van a ser muy importantes para poder entender estas dos acciones peculiares que vamos a describir de Cristo en nuestras vidas, como casa. Acuérdense, como casa. Entonces, Hebreos 2:9 dice lo siguiente: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Aquí nos habla de Cristo como el Rey que vino a habitar en medio de los seres humanos. Ya hemos hablado que la Biblia en el Evangelio de Juan dice que Cristo tabernaculizó, o sea, que hizo realidad para nosotros estas glorias evidentemente celestiales que eran parte de la revelación de Dios a los profetas, pero que ahora se habían encarnado en Cristo mismo. Pero también Hebreos 2:9 nos dice que Cristo es este rey visto como cordero inmolado por nuestros pecados. Hebreos 2:11 también nos da otro rasgo maravilloso de la personalidad de Jesús. Dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos.
por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. O sea, lo que nos dice el autor es que evidentemente Cristo es Rey santificador. Y Hebreos 2:14 nos dice algo también igual de precioso y de fuerte. Hebreos 2:14 nos dice así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, el autor de Hebreos nos presenta a Cristo como el rey destructor de Satanás. O sea, vean qué fuerte. Y entender todo esto, todos estos características de Cristo mismo, pues ya nos va a llevar entonces a comprender la primera de las acciones que nos dice el texto de Crónicas que iba a ser Cristo en nosotros. Vuelvo a regresarme al texto. Primera de Crónicas dice, Él me edificará casa. Y si nosotros somos casa, somos templo de Dios, hay que preguntarnos, pues, ¿qué significa que Él edificará mi casa? Porque eso es lo que dice literalmente Primera de Crónicas, en la Valera 60, lógicamente. Bueno, cuando nosotros buscamos en los textos hebreos, vamos a toparnos con que esta palabra edificará es el hebreo bana. Bana significa literalmente tener un hijo. Tener un hijo. O sea, vean que no era como que tan evidente lo que significa edificará, porque en español diría, él tendrá hijo mi casa. Como que no nos suena mucho, pero en el hebreo ya tiene un sentido muy profundo. Él formará un hijo, ¿no? En nosotros. Eso es lo que está diciendo realmente el versículo. O sea, ahora, ¿un hijo qué? Pues evidentemente un hijo de Dios en nosotros, en nuestro corazón. Y esto es la doctrina de la adopción que ya el apóstol Pablo estaría diciendo en el Nuevo Testamento. De hecho, vamos a lo que dice Gálatas, y ya en Gálatas vemos que Pablo entendió precisamente esto mismo. Gálatas 4, ¿verdad? Ahí les pongo Gálatas 4 de los versículos 4 al 7. Pues hacen una descripción muy impresionante de esta doctrina. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que vean qué interesante lo que dice la Valera 60. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué es lo que significa ahora esto? Bueno, que si bien estamos viendo que somos adoptados, habría que preguntarnos qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Bueno, nos enlista una serie de beneficios. Primero, que somos redimidos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Volvemos a lo mismo, no es muy evidente. Hay una serie de vocablos en griego y en hebreo que nos dicen qué significa ser redimidos. Si nosotros estudiamos el hebreo, ustedes pueden buscar el número 6304 de la concordancia Strong y van a hablar de pedut. Pedut es un vocablo que se utiliza para enfatizar la liberación de tipo psicológico. O sea, la redención entra en un aspecto emocional, en un aspecto mental. Vean lo que dice el Salmo 25-22. Vamos a ir un poquito rápido con los pasajes.
Salmo 25, 22. Vean lo que dice la palabra. Dice, redime, ahí está Pedut, oh Israel, oh Dios a Israel de todas sus angustias. O sea, Pedut se utiliza tanto en este salmo como en muchos otros para hablar principalmente de esa libertad que nos da Dios mental, emocional y conductualmente. A eso nos referimos con los aspectos psicológicos del ser humano. Ahora, también hay un vocablo que es Gaal, que describe, ustedes se van a acordar del Goel, describe cómo el Goel o el pariente cercano, según la cultura hebrea, liberaba de la esclavitud y de las deudas a los parientes cercanos, llegando a dignificar. Esto es otro punto de la redención. O sea, Dios es nuestro Goel y Él llega a liberarnos de esas deudas que tenemos a causa del pecado, de nuestros errores, pero también nos dignifica, restaura quienes somos como personas. El griego no se queda corto y el Nuevo Testamento utiliza la palabra litrosis para hablar de una liberación recibida específicamente por medio de la muerte de Cristo. Somos liberados de los poderes demoníacos, de los poderes del pecado que oprimen quienes nosotros somos. Tito 2:14 nos dice esto. Vamos a estar buscando distintos pasajes el día de hoy. Tito 2:14 nos dice lo siguiente: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, vean que se hace énfasis en liberarnos de la iniquidad. Y si somos libres de la iniquidad, de los poderes opresores del pecado, podemos ser purificados, podemos vivir de manera agradable. Pero eso es fruto de qué? De lo que estamos diciendo ahorita, de la litrosis, según el griego, de la redención que ha comprado Cristo en la cruz. También Pedro dice algo al respecto. Primera de Pedro 1:18 y 19. Primera de Pedro 1, versículos 18 al 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro apela mucho que nosotros recordemos que hemos sido comprados, que el precio fue la muerte de Jesús y que Él ha pagado para que seamos libres, para que vivamos en una libertad donde no nos veamos oprimidos por los poderes demoníacos ni por el pecado. Ahora, si nosotros vamos un poquito más allá, vemos que el segundo beneficio que nos da la adopción que hemos recibido por medio de Jesucristo es que por gracia recibimos al Espíritu Santo en nuestro corazón. La palabra que se utiliza, ¿verdad? Para referirse a, al Abba, ¿verdad? A nuestro Padre Celestial es Abba. Ahí lo dice en Gálatas. Pero Abba es una palabra aramea que se utiliza cuando los padres, cuando los hijos, perdón, cuando los hijos buscan un contacto íntimo con su papá. Lo que nos está diciendo entonces el texto
es que cuando el Espíritu Santo nos hizo nacer de nuevo, nosotros empezamos a sentir y a tener la posibilidad de tener una vinculación afectiva y personal con Dios, íntima, amorosa, cercana. O sea, esta es la paternidad que Dios nos muestra a nosotros, no como la que nosotros vivimos, ¿no? Con padres ausentes, a lo mejor golpeadores o borrachos, no lo sé. Pero la paternidad que Dios presenta en la Biblia es muy distinta. Es amorosa, es cercana. Ya lo vamos a ver más adelante, pero también habla de la disciplina. Pero se destaca un balance perfecto en Dios, en su paternidad, con estos aspectos que permiten que los seres humanos le amemos y busquemos la cercanía con Él. Si vamos un poquito más allá, nos vamos a dar cuenta que también Gálatas 4 nos dice que somos coherederos con Cristo. Romanos 8:17 confirma este punto. Vamos a buscarlo, ¿no? Romanos 8:17 nos dice lo siguiente: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay que entender que aquí el apóstol Pablo lo que nos está diciendo es que los coherederos participamos de un proceso donde nos vamos a asemejar al carácter de Dios. Segunda de Pedro 1:4 nos dice algo al respecto. Segunda de Pedro 1:4 nos dice lo siguiente: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, Dios es el que nos facilita, como dice el versículo anterior, tener una vida que esté vinculada a la piedad, que esté vinculada a lo que Dios desea. Pero también cuando Pablo dice que somos coherederos con Cristo, quiere decir que tenemos la promesa de una herencia eterna. El Señor Jesucristo mismo lo dice en Juan 14. Juan 14 de los versículos 2 al 3, Jesús nos da esta promesa maravillosa. Dice la palabra lo siguiente: en la casa de mi Padre, dice el Señor Jesucristo, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es lo interesante. También la palabra de Dios nos dice que cuando somos coherederos con Cristo, recibimos la unión al cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12, vean lo que dice Primera de Corintios 12, de los versículos 12 al 14. Porque así como el cuerpo es uno, dice la palabra, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Lo que nos está diciendo entonces Pablo es que nosotros formamos parte de la iglesia, evidentemente, ¿por qué?
Pues porque hemos sido adoptados y esas son parte de los beneficios que nosotros recibimos. Ahora, esto nos lleva a realizar otra pregunta. Si ya entendemos qué significa edificar a mi casa, también debemos de ir un poquito más allá y preguntarnos qué significa que Dios confirmará a Cristo en la casa de Dios el Padre. ¿Qué significa esto? Bueno, la palabra confirmaré en el hebreo es la palabra kun, es el número 3559 en la concordancia Strong. ¿Qué significa la palabra kun? Bueno, propiamente significa estar firme o erguido. ¿Qué es lo que se nos viene a la mente? Pues evidentemente una persona que está en una postura muy recta y esta palabra encierra mucho la idea de autoridad, de dominio y nos viene a la imagen o lo primero que se nos puede venir a la imagen es ver a un superior militar ante sus subordinados por el tipo de postura. O sea, la Biblia habla de esto, la firmeza, de la erguidez, pero está hablando de que Cristo será confirmado sobre la casa de Dios, o sea, sobre nosotros. También la palabra kun significa paralelo, o sea, imagínense este acto, por eso imaginamos al soldado, porque la formación militar, cuando un superior se dirige a un grupo de subordinados, está frente a ellos, o sea, está paralelo a ellos. Y esto nos hace ver que Cristo es nuestra autoridad suprema. Efesios nos dice precisamente esto, Efesios 1, 22 y 23. Recordemos que si bien son versículos aplicados a la iglesia, pues evidentemente se aplica también para nosotros. Efesios 1, 22 y 23 dice lo siguiente: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. También cuando reflexionamos sobre este significado de que Cristo será confirmado sobre la casa de Dios, quienes somos nosotros, hemos de entender que significa que Cristo es quien determina nuestras funciones dentro de su cuerpo, dentro de la iglesia. Primera de Pedro 4:10 nos dice esto. La palabra de Dios dice lo siguiente: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero no solo nos quedamos ahí, sino que es necesario, mis queridos hermanos, que nosotros entendamos que todo lo que hemos visto hoy se aplica a la iglesia, pero evidentemente también a nuestra vida personal. A grandes rasgos, esto es lo que significa la vinculación entre estos dos textos. Me vuelvo a regresar para que lo tengamos fresquecito. Entre Primera de Crónicas 17 y Hebreos 3. ¿Cómo es que Dios se refiere a nosotros? ¿Y cómo es que Dios quiere que tengamos claro, sí, los beneficios que hemos recibido, pero también su autoridad sobre nosotros?